En mi propio banquete de cumpleaños, ella se paró ante la multitud, con lágrimas en los ojos, y dijo: «Madre, aunque eres una princesa, no sabes nada del amor. Incluso papá preferiría quedarse con su amante antes que volver a casa». En ese instante mi título nobiliario se convirtió en burla. Y entonces supe la verdad: mi esposo, Chu Yuanchou, quien una vez juró devoción eterna, tenía una amante a mis espaldas. Muy bien. Si todos anhelan su supuesto amor verdadero, se lo concederé. Esa misma noche escribí una carta de divorcio, expulsé a Chu Yuanchou de la residencia de la princesa y acogí a un nuevo esposo en mi casa. Chu Yuanchou y ese pobre erudito entraron en pánico al darse cuenta de que sus sueños de aferrarse a mi estatus estaban a punto de desmoronarse. Incluso intentaron usar la supuesta pureza de mi hija para obligarme. Apoyando la mano sobre mi vientre, donde aún se formaba una débil vida, reí fríamente. El astrónomo imperial ya ha leído mi destino. Tendré muchos hijos y nietos. Que una hija no lleve el nombre real no importa. Al ver a mi hija Chu Tianyun arrodillada ante mí, la furia me recorrió las venas. Me temblaba el dedo al señalarla. «Dilo otra vez», exigí. Varias damas nobles cercanas, percibiendo mi ira, se apresuraron a calmarme intentando levantar a Chu Tianyun del suelo. Pero ella las apartó y se aferró al brazo de Wang Jian, con la barbilla levantada en señal de desafío. «Madre», declaró, «amo a Wang Jian, y él solo me ama a mí. Quiero tomarle la mano y compartir con él el esplendor de este mundo». Solo pude reír con incredulidad. Un estudiante fracasado que había reprobado el examen imperial 3 veces, cuya madre había empeñado sus últimas monedas de plata para sus gastos de viaje, y este era el hombre en el que mi querida hija había depositado su corazón. No fue desdén lo que me llenó, sino reconocimiento. El brillo calculador en los ojos de Wang Jian no se me escapaba. Yo, que había sobrevivido a las rivalidades del palacio interior, podía leer la ambición con una sola mirada. Miré directamente a mi hija, con la lengua fría y firme. «Si me niego hoy, ¿qué harás?». Chu Tianyun levantó la cabeza, con los ojos llenos de resentimiento. «No sabes nada del verdadero amor, madre. Con razón papá te desprecia y prefiere a su amante. Si no nos bendices a mí y a Wang Jian, jamás regresaré. Entre tú y yo, nuestro vínculo termina aquí. Quédate solo en tu gran palacio, si eso es lo que deseas. Tu noble cuna no te impedirá morir en soledad». Sus palabras imprudentes me impactaron como un rayo. Durante 17 años, Chu Yuanqiu y yo compartimos armonía y música. Nunca imaginé que me traicionaría, ni que la hija que había abrazado como una joya cortaría lazos por un extraño. La conmoción me dejó mareada, mi visión se oscureció, pero la dignidad real me impidió derrumbarme. Me estabilicé erguida, cada respiración una batalla contra la tormenta interior. Pero al final me convertí en el hazmerreír de todos. Hoy cumplo 33 años. No es una gran celebración, pero hace años presté un gran servicio protegiendo al emperador, mi hermano real, quien confiaba en mí por encima de todo. Cada año mi banquete de cumpleaños en la residencia de la princesa era un evento magnífico, con innumerables funcionarios y sus familias acudiendo a felicitarme. Pero en cuestión de horas el escándalo de que mi esposo tenía una amante, de que mi hija me había desafiado delante de todos, declarando que viviría soltera con su amante, se extendió por todas las calles de la capital. Respiré hondo y dejé caer la mano pesadamente. La anciana enfermera Lu, al ver mi desesperación, intentó consolarme rápidamente. «Su Alteza, la joven señora solo está confundida por el momento. Por favor, no se haga daño por esto. Cuando termine el banquete, madre e hija podrán hablar con calma, la situación no será tan grave». Pero mi hija no sintió ningún remordimiento. Señaló a la enfermera Lu y gritó: «¡Maldito sirviente! ¿Cómo te atreves a hablar de tus superiores? Di una palabra más y te cortaré la lengua. Y que quede claro, si mi madre se niega a que me case con Wang Jian, ya no la reconoceré como mi madre». Levanté la mano para detener a las nobles que querían intervenir. Se me escapó una risa amarga, seguida de un suspiro cansado. «Nunca pensé que llegarías tan lejos», dije en voz baja. «Muy bien, entonces te concederé tu deseo». De repente el rostro de Yu Tianyun floreció como una flor. Se aferró al brazo de Wang Jian, con los ojos brillantes de alegría.
¿Ves, Wang Jian? Mi madre estuvo de acuerdo. Lo sabía, mientras me mantuviera firme acabaría cediendo. La mirada de Wang Jian recorrió con avidez el opulento salón de la residencia de la princesa. El hambre en sus ojos era indisimulada. Se inclinó humildemente fingiendo sinceridad. Su Alteza, tenga la seguridad. Tianjun es mi vida. Nunca la traicionaré. La apreciaré siempre. Me reí para mis adentros con frialdad y amargura. ¿Apreciarla? ¿Con qué? Con esa choza de paja con goteras, empapada por la lluvia de verano y congelada por el viento invernal. Con las escasas monedas que ganó vendiendo sus viejos pergaminos. O con la carga de su familia, esperando agotarlo. Mi hija, la joya que crié en la palma de mi mano, ¿por qué habría de rebajarse a compartir las dificultades con un hombre así? Sin embargo, ella, mimada desde su nacimiento, nunca había conocido las dificultades ni el miedo. No podía comprender que su nobleza se basaba en la sangre y las lágrimas que yo había derramado, en las batallas que había librado para asegurar su bienestar. Para ella, yo era solo la villana, la madre despiadada que se interponía en el camino del amor verdadero. A sus ojos, yo era detestable, imperdonable. Mientras Wang Jian murmuraba dulces votos, una luz de ingenua esperanza brilló en su rostro. Cuando te mudes a la residencia de la princesa, dijo con aire soñador, viviremos en el pabellón Fenyun de la madre, el que el tío emperador mandó construir con los mejores artesanos. Probablemente nunca hayas probado los lichis de Lingnan, ¿verdad? Cuando llegue el próximo envío, enviaré una cesta para que toda tu familia pueda probarlos. Al ver su ingenua inocencia, la pena me invadió. Entonces Yu Tianjun ayudó a Wang Jian a ponerse de pie y se volvió hacia mí con voz autoritaria. Madre, la amante de papá está embarazada. El médico dice que es un niño, de pura sangre de la familia Yu. Debes enviar a alguien para que la traiga a la residencia. Solo lo digo por tu propio bien. Has sido tan duro, tan implacable, mi pobre padre te ha soportado durante años. La habitación dio vueltas y casi me caigo. La enfermera Lu corrió a ayudarme y por primera vez, le levantó la voz a Yu Tianjun. Señorita. ¿Sabe siquiera lo que dice? ¿Cómo se atreve a hablarle así a su madre?, se burló Yu Tianjun. ¿Y qué tiene de malo? Si su madre fuera más tolerante, ¿se habría mantenido alejado su padre todos estos años? No use esa excusa de que los príncipes no tienen concubinas, muchas princesas lo permiten. Solo una madre desconoce su lugar. Miré a la hija que había amado durante tantos años, como si viera su verdadero yo por primera vez. La tristeza y la decepción me retorcieron el pecho hasta que sentí que algo me desgarraba. Al ver mi silencio, lo confundió con vacilación y continuó con entusiasmo. Madre, la familia de Wang Jian aún vive en una choza ruinosa a las afueras de la capital. Debería sacar 10.000 cuentos de plata. El viceministro de Hacienda acaba de ser destituido y su finca de 3 habitaciones está a la venta. Sería perfecta para que la familia de Wang Jian se mudara allí. La residencia de la princesa era enorme, así que añadir algunos mayordomos más no sería problema. He oído que las cosechas han sido malas estos últimos años, continuó Yu Tianjun, y los 2 hermanos de Wang Jian han vendido todas sus tierras. Ahora están ociosos, sin nada que hacer. Que sirvan aquí como mayordomos y asegúrense de darles un salario mensual generoso. Y las tiendas que vinieron con tu dote, entrégame sus escrituras y documentos. La hermana menor de Wang Jian está a punto de casarse, no podemos permitir que la menosprecien. Ay, de la casa de bordados, envíame algunos vestidos y joyas nuevos. Su madre lo crió todos estos años, y para ella tampoco ha sido fácil. Para nadie, dijo. Como si yo solo hubiera vivido una vida fácil. Mi cuerpo se enfrió como si hubiera caído en un pozo de hielo. Ni siquiera las luchas mortales por el trono años atrás, cuando la vida y la muerte pendían de un hilo, habían sido tan profundas. La hija de una princesa real, reducida a tal desvergüenza. Yu Tianjun intentó hablar de nuevo, pero Wang Jian la detuvo rápidamente. Sonrió obsequiosamente y se golpeó el pecho. Su Alteza, por favor, no se enoje. Es solo porque Tianjun siente mucho por mí. Esas palabras me atravesaron el corazón como una espada. Mi hija preferiría sufrir por un hombre al que conoció hace menos de un año que por su propia madre, quien la engendró y crió.
Apreté los puños, obligándome a mantener la calma. Wang Jian no se atrevió a mirarme a los ojos. En cambio, se volvió hacia Yu Tianyun con un tono falsamente serio. Si Su Alteza me diera una oportunidad y me recomendara a Su Majestad, creo que puedo demostrar mi valía. El emperador reconocerá mi talento, estoy seguro. Se atrevió a pedirme que lo recomendara a mi hermano real. ¡Qué ambición desmesurada! Al darse cuenta de su desliz, se corrigió rápidamente, todo es por el bien de Tianyun. Solo deseo que vivamos una vida modesta y tranquila, sin grandes cosas, solo una vida juntos sin dificultades. Los ojos de Yu Tianyun se suavizaron con admiración. Wang Jian, no te preocupes tanto. Mi madre solo me tiene a mí como hija, todo lo que posee será mío algún día. Lo que le pida, me lo dará. Solo a ella. Todo era suyo. Su certeza me cayó como un jarro de agua fría. Por eso se atrevió a actuar con tanta audacia, porque creía que solo ella era indispensable. Era una niña tan pequeña que ya no la necesitaba. Una extraña calma me invadió. Reí alto y claro. Su fuerza congeló toda la sala. Yo Sensudi, cuyas manos estaban manchadas de sangre, que había caminado sobre huesos para llegar hasta aquí, mi risa acalló cada susurro. Ningún invitado se atrevió a respirar. Cuando me reí lo suficiente enderecé mi tono, seco y sereno. Yu Tianyun, dije, permitiré estar con él con una condición. A partir de ahora, ya no eres mi hija. La residencia de la princesa no tiene nada que ver contigo. Te lo pregunto una vez más, ¿lo elegirás a él o seguirás siendo mi hija? Se quedó paralizada, visiblemente desconcertada. Pero la ira pronto sustituyó a la sorpresa. Sus mejillas se sonrojaron mientras rodeaba la cintura de Wang Jian con los brazos y gritaba, no puedes separarnos. Viviremos por nuestras propias manos. Quédate con tu palacio de oro oxidado y seda descolorida, no lo necesito. Cuando mueras, no esperes que queme ofrendas ni rece por tu alma. Sacudí una mota de polvo de mi túnica de hilo dorado y me senté con gracia en la cabecera. Muy bien. A partir de hoy, ya no formas parte de esta casa. Abandona la residencia de la princesa ahora mismo. No te lleves nada, ni una sola aguja ni hilo. No querríamos que estos pedazos de oro oxidado manchen tu amor puro. Antes de que Yu Tianyun pudiera responder, Wang Jian se adelantó apresuradamente. Su Alteza, por favor, perdónela. Es de tu misma sangre, ¿cómo puede haber odio entre madre e hija? Tianyun es simplemente brusca por naturaleza. Eres mayor que ella, por favor, no te enfades. Tianyun, discúlpate con Su Alteza. Eres de sangre real, no puedes vivir como un campesino cavando en la tierra. Pero Yu Tianyun negó con la cabeza con violencia. No, Wang Jian. No tengo miedo. Mientras esté contigo, lo soportaré todo. Seremos felices juntos, no importa lo difícil que sea la vida. Se abrazaron, llorando como si estuvieran representando una obra trágica. Sus lágrimas, su abrazo, sus declaraciones, podrían haber conmovido a un corazón más tierno. Después de lo que pareció una eternidad, ella levantó la cabeza y se encontró con mi mirada gélida. Su confianza flaqueó, pero el orgullo la mantuvo en pie. Vamos, declaró. Nos vamos de la residencia de la princesa ahora mismo. Me niego a quedarme con una mujer desalmada y sin corazón como tú. Nacer de ti fue la mayor desgracia de mi vida. Sus palabras resonaron como un rayo. Los invitados quedaron boquiabiertos, el aire temblando con sus respiraciones colectivas. Aunque era la hija de la princesa, sus palabras traicionaban por completo su deber filial e invitaban al desprecio. Sin embargo, Yu Tianyun parecía sordo al desprecio en los ojos de todos. Fingió indiferencia, tomó la mano de Wang Jian y se dirigió a la puerta principal, gritando, sin mí, no tienes nada. A menos que vengas a pedirme perdón, nunca te perdonaré. Más cerca de la puerta, sus pasos se ralentizaron y un atisbo de duda cruzó su rostro. Ella realmente creía que nunca la abandonaría. Espera. Antes de que pudiera detenerse, hablé. Una sonrisa satisfecha se extendió por su rostro, como si todo saliera según lo previsto. Levantó la barbilla y dijo, orgullosamente, ¿qué? Has admitido que te equivocaste.
Entonces haz lo que te digo, si no, no volveré jamás. Hizo un gesto con la mano, y al instante apareció un escuadrón de guardaespaldas ante la vista de todos los invitados. Eran la recompensa que mi hermano me había concedido tras ayudarlo a tomar el trono, el permiso para mantener mi propio desapego. Señalé a Yu Tianjun y ordené en voz baja: si insistes en romper nuestro vínculo madre-hija, entonces devuelve todo lo que pertenece a esta casa. Quítale todas las joyas a la princesa. Solo yo podía ordenarles a esos guardias, ni siquiera mi propia hija podía contradecirlos. Yu Tianjun gritó, agitándose para detener a los guardias que avanzaban. Pero una heredera consentida no tenía ninguna posibilidad contra guardias especialmente entrenados. La arrojaron al suelo forcejeando y maldiciendo mientras le arrebataban cada joya, desde prendedores de fénix hasta brazaletes de jade. Su cabello cuidadosamente recogido, fue despeinado y pisoteado, y sus uñas, cuidadosamente cuidadas, fueron rotas con movimientos bruscos y repentinos. La humillación era insoportable, la rabia y la vergüenza casi la volvieron loca. «Perros. ¿Cómo se atreven a ayudar a esa malvada mujer? Soy su hija, se arrepentirá y se arrodillará para implorar mi perdón. Entonces los ataré a una plancha de hierro, les sacaré los ojos y les cortaré las manos». Mientras Yu Tianjun estaba inmovilizado contra el suelo, el hombre que había jurado su juramento se quedó paralizado, retorciéndose las manos, demasiado asustado para dar un paso al frente. Sonreí fríamente para mí mismo. No era más que un trepador ávido de estatus, menos que los insignificantes funcionarios de una casa de té. Sin embargo, el amor de Yu Tianjun la había cegado, solo veía sus virtudes imaginarias. Por fin, recordando algún rastro de sentimiento maternal, le perdoné la suntuosa túnica ceremonial que vestía. Agité la mano y los guardias se retiraron. «Puedes irte», dije, tragándome la amargura. «Vámonos. Nos vamos ya. Aunque tengamos que mendigar en las calles, jamás te lo perdonaré». Yu Tianjun se limpió el barro de la cara, tomó a Wang Jian, todavía algo reticente, y cruzó el umbral de la residencia de la princesa. Su delgada figura, mezclada con los recuerdos de la niña que una vez me persiguió, me hizo dudar por un momento. Por un momento consideré darle dinero para que pudiera vivir la vida que deseaba. Pero enseguida recuperé la razón. Lo que Yu Tianjun buscaba era una vida sin preocupaciones con su amante, lo que Wang Jian quería era mucho más que dinero. Su objetivo era apoderarse de todo lo que la residencia de la princesa poseía a través de mi única hija. Si cedía una sola vez, solo insistiría. ¿Iba a soportar la humillación y dejar que un hombre tan mezquino me pisoteara por una hija insensata? No. Yu Tianjun no miró atrás. No aminoró el paso. Solo cuando sus figuras desaparecieron tras la gran puerta, forcé una sonrisa, me di la vuelta y reanudé mi atención. En medio del banquete levanté mi copa y hablé con voz solemne a los invitados. Todos lo han visto con sus propios ojos. La hija de Yu ha faltado abiertamente al respeto a sus mayores, ha desafiado su deber filial y ha avergonzado a la casa real. A partir de hoy, yo, la princesa, ya no la reconozco como mi hija, ni tendrá derecho a esta residencia. Les pido a todos que sean testigos. Si alguna vez comete actos contrarios a la razón o al cielo, yo, la princesa, no la perdonaré ni la perdonaré por el pasado. Mis palabras fueron rotundas, frías o definitivas, sin la menor vacilación. Habían pasado muchos años desde la última vez que me referí a mí misma como la princesa. Desde que mi hermano ascendió al trono, había controlado mi temperamento en aras de la paz, adoptando la gentileza y la gracia. Incluso cuando me menospreciaban, simplemente sonreía y aguantaba. Toda la capital alababa mi bondad y benevolencia, llamándome mujer compasiva. Pero ahora, 7 años después de su reinado, el trono se mantiene indiscutible. Y yo, que luché y sangré para ayudar a consolidar este imperio, por fin disfrutaré de la autoridad que me gané. Vi vacilación en los rostros de mis invitados, aún dudaban de mi determinación. Así que añadí con calma: mañana entraré en palacio e informaré a su majestad que el vínculo entre madre e hija se ha roto. En cuanto dije que lo presentaría ante el emperador, nadie se atrevió a dudar de mí otra vez. Antes de que terminara la noche, la noticia se había extendido por todas las casas nobles de la capital. La princesa Sinsudi había repudiado a su única hija.
Más tarde esa noche, mientras cenaba, mi esposo entró corriendo. Su Yuan-Qiu aún conservaba el mismo aire apuesto y refinado de su juventud. El tiempo no lo había mermado, solo le había dado una compostura más firme. Su apariencia, pensé una vez, era lo único que nunca me decepcionaba. Disfrutaba tranquilamente de la percha que la enfermera Liu había preparado cuando su voz, con un deje de irritación, rompió el silencio. Sin-Sudi, ¿te has vuelto loco? Es tu hija, tu propia sangre. ¿Cómo pudiste humillarla delante de todos? ¿Cómo se supone que va a mantener la cabeza alta en esta ciudad ahora? Todo este alboroto por un poco de plata y unas baratijas. Podrías habérselas dado. La has descuidado durante años, y ahora ni siquiera la dejas vivir en paz. ¿Qué clase de madre hace eso? No me preguntó cómo me sentía. No le importaba si me dolía. Simplemente me acusó con voz aguda y justa, como si él fuera el perjudicado. Tragué el último bocado de pescado y me limpié la comisura de los labios con una servilleta de seda. Y finalmente lo miré. Años atrás, Chu Yuanchou no era más que el hijo de una concubina de la casa del duque Wei, maltratado y despreciado. Pasó años conspirando para ganarme el favor, y cuando finalmente cedí, se arrodilló ante mí, temblando y llorando mientras hacía su juramento. Solo te tendré a ti en esta vida, hasta que nuestro cabello se vuelva blanco, nunca me separaré de tu lado. Pero el tiempo no perdona a nadie. Ahora estaba frente a mí, gritando hasta quedarse ronco, pero yo permanecí en silencio. Por fin, al darse cuenta de que algo andaba mal, levantó la cabeza y me miró a los ojos, fríos como una espada. Tú, empezó. Golpéalo, ordené. La orden cayó como un témpano. La enfermera Lu dejó su tazón de sopa al instante. Antes de que Chu Yuanchou pudiera reaccionar, una bofetada, 2 golpes fuertes le impactaron en la cara. Se ruborizó. Abrió la boca de la sorpresa, pero no emitió ningún sonido. Durante años lo había consentido tanto que había olvidado quién era realmente, olvidado que sin mí, no era nada. En aquel entonces, por su origen humilde, nuestra hija debería haber llevado el nombre real, Sen-Yun. Pero fue él quien se arrodilló ante mí en la oscuridad de la noche, con lágrimas en los ojos, suplicando que le permitieran llevar su apellido Chu, porque el duque se negaba a reconocerla de otra manera. Por compasión acepté. Mientras yo servía en la corte, él se quedaba en casa cuidándola, soportando susurros y burlas por mi culpa. Así que lo traté con amabilidad y delicadeza, como debe ser una buena esposa. Nunca le puse la mano encima. Cuando él estaba herido, yo sufría más. Una vez, incluso irrumpí en el palacio para exigir médicos imperiales para su enfermedad. No es que no hubiera notado el cambio en él. El cariño superficial. La noche que no regresó a casa, siempre con alguna excusa nueva sobre deberes urgentes. Pero me aferré a la ilusión del amor, a los votos susurrados bajo la luz de la luna, y me engañé a mí misma durante demasiado tiempo. Sen-Sudi, la voz de Chu Yuanzhou se quebró. Sus ojos se enrojecieron al agarrarme el brazo con tanta fuerza que me provocó un dolor que me subió hasta el hombro. La furia me invadió. Continúa. Ordené. 2 bofetadas más resonantes rasgaron el aire, tan fuertes que parecieron sacudir las paredes. Solo entonces Chu Yuanzhou recobró el sentido. Soltó mi brazo agarrándose la mejilla enrojecida, la marca del golpe le quemaba el rostro. La enfermera lo alzó la voz, temblando de ira justificada. Su Alteza la princesa se alza por encima de todo, su gracia es la gobernante, el príncipe consorte su súbdito. Que el príncipe consorte llame a la princesa por su nombre es un acto de desafío, una grave falta de respeto. Las pupilas de Chu Yuanzhou se contrajeron. Me miró con incredulidad, incapaz de comprender que mi actitud hacia él había cambiado de verdad. Antes, jamás habría tenido en cuenta nimiedades como títulos o decoro entre nosotros. Me levanté la manga. 5 marcas rojas se veían claramente en mi brazo, ligeramente hinchadas donde su agarre había lastimado la piel. Al verlas apartó la mirada, incapaz de mirarme. Tan obstinado, tan reacio a inclinar la cabeza. Había olvidado hacía tiempo el orden entre gobernante y súbdito, entre marido y mujer, entre quien concede y quien recibe. Los había consentido a él y a nuestra hija demasiado tiempo. Bajé las pestañas ocultando la escarcha que se agitaba bajo ellas.
Aún así, el príncipe consorte no parecía darse cuenta de la gravedad de su ofensa. Que así sea. Antes de que la enfermera Liu pudiera levantar la mano, Chu Yuanchou apretó la mandíbula, suavizó el tono y murmuró: Su Alteza, este sujeto fue imprudente. Habían pasado años desde la última vez que me llamó Su Alteza. Incluso ahora, las palabras sonaban forzadas, extrañas en su lengua. Quizás, aventuró con voz temblorosa, hubo algún malentendido. O quizás alguien habló mal de mí ante Su Alteza. Mientras hablaba, su mirada se dirigió a la enfermera Liu, el significado era demasiado claro. Capté esa mirada venenosa y solté una risa fría y sin alegría. La residencia en Sinualane parece bastante pequeña, ¿verdad? Quizás debería buscarte algo más grande. De inmediato palideció. Se tambaleó agarrándose a la mesa para sostenerse. Al terminar el banquete de cumpleaños, me presentaron los informes secretos de mis guardias. Mientras mi hermano y yo luchábamos con sangre y peligro por el trono, el hombre al que el mundo llamaba mi leal consorte ya había encontrado a la mujer de su corazón. Una cortesana de una casa de placer, pero estaba hechizado. Obsesionado. Compró su libertad, le compró una casa en Sinualane y la mantuvo como su amante durante años. Por casualidad, fue Chu Tianyun quien lo descubrió. Pero en lugar de condenar a su padre, decidió ayudarlo a ocultármelo. Bajo su cuidadosa tutela, llegó a creer que aunque yo ejercía poder e influencia, era fría, insensible, incapaz de amar. Para ellos no era más que una tirana, una madre indigna de ternura, una esposa indigna de devoción. La furia de Chu Yuanqiu estalló. Su rostro se contorsionó de rabia mientras gritaba: ¿Qué le has hecho? Sin Sudi, te lo advierto, si te atreves a tocar un solo pelo de la cabeza de Dawe, lucharé contigo a muerte. Esas palabras rompieron el frágil vínculo que aún nos unía. 17 años de matrimonio reducidos a una farsa. Apartó a la enfermera Lu de un empujón y se abalanzó sobre mí. En un instante mi guardia de la sombra dio un paso al frente, obligándolo a caer al suelo. La locura en sus ojos reflejaba el mismo odio que había visto ese mismo día en los de Chu Tianyun. De tal palo, tal astilla. Saqué una daga de mi cinturón, cuya empuñadura enjollada brillaba a la luz de la lámpara, y la dejé oscilar ante sus ojos. El borde brilló frío como el hielo, y toda su fuerza lo abandonó de golpe. Soy un erudito imperial, balbuceó con la voz entrecortada. Ni siquiera tú, princesa, puedes castigarme sin decreto. Lo haré, se lo pediré a su majestad en persona. Un erudito imperial. Casi me río. Ese título vacío, el académico Anlin, era un obsequio que mi hermano le había otorgado por cortesía. De verdad había olvidado lo que una vez fue. El hijo de una concubina, criado en la vergüenza. Por primera vez, la duda asomó en mí. Chu Yuanqiu, quien había sufrido la humillación de su madrastra, podría haber llegado a odiarme, sí. Pero desafiarme con tanta descaro, romper todo vínculo con tanta temeridad. Años de supervivencia en la corte habían agudizado mis instintos. Al instante me puse alerta. No dije nada sobre lo que había descubierto. En cambio, suavicé mi expresión, dejando que la tristeza me nublara la mirada. 17 años de matrimonio, dije en voz baja. Nunca he querido separarme de ti. Pero soy una princesa. El hombre que ostenta mi título debe ser solo mío. En cuanto a esa mujer, me encargaré de que la expulsen de la capital. Y tu puesto en la Academia Anlin ya no tiene por qué preocuparte. Antes de que pudiera terminar, la pretensión de Chu Yuanqiu se desvaneció. Sus ojos brillaron mientras gritaba: Sensudi. ¿Crees que ser la hermana del emperador te da derecho a despojarme de mi puesto? ¿Crees que no tengo poder propio? Déjame decirte esto, ya no necesito depender de ti. Muy pronto seré el segundo, solo superado por su majestad, por encima de otros 10.000. Me quedé quieto. Mi hermano no era tonto, jamás dejaría que Chu Yuanqiu ascendiera de rango. Y sin embargo sus palabras me dejaron algo claro. Los rumores nunca surgen de la nada. Necesitaba descubrir la verdad, saber exactamente de quién dependía Chu Yuanqiu. A la mañana siguiente entré en palacio para ver a mi hermano real. Habían pasado 2 meses desde nuestra última reunión, pero me recibió con la misma calidez de siempre, sin rastro de cambio en su actitud.
Tras las formales cortesías, sonreí levemente y comencé a indagar. Hermano, tu tez luce muy bien. ¿Te ha pasado algo agradable últimamente? Se rió con ganas a punto de responder, cuando una voz suave y clara resonó desde el salón. Tu humilde consorte Ling Ni te presenta sus respetos y le desea a su majestad paz y prosperidad eternas. El rumor de arrodillarse llenó la cámara. Levanté la vista y vi a una mujer vestida con ropas de palacio, seguramente una de sus concubinas, pero a quien nunca había conocido. Mi hermano se adelantó rápidamente y la ayudó personalmente a levantarse. Su voz se suavizó cálida, como nunca antes le había oído. ¿No te dije que descansaras en tus aposentos? ¿Por qué salir y resfriarte? Hace frío, ¿y si te enfermas? Si necesitas algo, díselo a la emperatriz. Le he ordenado que te conceda lo que desees. ¡Cuánta ternura! Ni siquiera yo le había oído ese tono. Entrecerrando los ojos, observé a la mujer con atención. Tras unas palabras amables, mi hermano pareció recordar que yo seguía cerca. Se giró con una sonrisa afable. Esta es la consorte Ling. Era sirvienta en el palacio de la emperatriz. Hace 3 meses, una noche bebí demasiado. Ahora está embarazada. Se rió entre dientes y continuó con la voz llena de diversión. Ah, es cierto. Ella solía creer que era huérfana, pero cuando los guardias imperiales investigaron sus antecedentes, lo descubrieron. Me miró con deleite. En realidad, es la hija perdida del duque Wei. Lo que significa que es la hermana de sangre de tu esposo, Chu Yuanqiu. Dime, ¿no es una coincidencia? Un zumbido sordo me llenó los oídos. Y entonces comprendí por fin el origen de la repentina arrogancia de Chu Yuanqiu. Mi hermano tenía pocos herederos, aparte de un príncipe nacido de su consorte favorita. Solo había 2 princesas. La emperatriz, la dama Zhang, aunque lo acompañó con firmeza durante años, nunca le había dado un hijo varón. En cuanto a la consorte Ling, su embarazo, incluso si era falso, garantizaba su influencia. Y su mirada, con esa sonrisa falsamente dulce, lo dejaba claro. Ella había venido al palacio no por casualidad, sino por mí. Así que este era el sustento al que Chu Yuanqiu se había aferrado. Ante mi hermano sonreí levemente, me quité el brazalete de jade de la muñeca y se lo ajusté a la suya. ¡Qué buena noticia, hermano! Cuando nazca el sobrino imperial, prepararé un gran regalo para celebrarlo. Verdaderamente hija del duque Wei, esta consorte Ling era exactamente igual que su hermano Chu Yuanqiu. Una vez que se le concedió el favor, su codicia y arrogancia se desbordaron sin control. El brazalete que le regalé no era de gran calidad, valía menos que las baratijas que se daban a las doncellas de la casa de la emperatriz. No pudo ocultar su desdén, y sus labios se curvaron ligeramente en señal de desprecio. Ese destello de disgusto en sus ojos no pasó inadvertido para mi hermano. De inmediato su expresión se ensombreció. Por dentro reí con frialdad. Una criatura como ella jamás debería estar en la mesa del emperador. No tenía ni idea de que el brazalete que me quité era mi único tesoro, lo último que mi difunta madre nos dejó a mí y a mi hermano. Parecía sencillo, incluso humilde, bajo todas mis galas, pero era lo más preciado. Que me lo quitara, que se lo ofreciera, fue un gesto de verdadero respeto. Y sin embargo su reacción solo agravó la decepción de mi hermano. Sin percatarse de su disgusto, la consorte Ling acarició suavemente su vientre a un plano, alzando la barbilla con orgullo. Dicen que su majestad atesora a la princesa por encima de todas las demás, que su residencia rebosa de oro y joyas. ¿Por qué entonces eres tan tacaño al darme solo este viejo brazalete roto? El astrónomo imperial ha leído las estrellas y ha dicho que porto la semilla del dragón. Mi futuro será glorioso sin medida. Seguramente la princesa podría mostrar un poco más de sinceridad. Antes de que mi hermano pudiera reprenderla, reí levemente y respondí. Oh. Entonces dime, consorte Ling, ¿qué tipo de regalo te parecería adecuado? Mordiendo el anzuelo, sonrió radiante con los ojos brillando de triunfo. He oído que la princesa comanda 20.000 soldados de élite. Algún día mi hijo liderará ejércitos y expandirá nuestras fronteras. ¿Por qué no regalarle esos 20.000 hombres como una bendición de su real tía? Así que ese era su objetivo, mi ejército.
Esos 20.000 soldados habían sido la espada que le permitió a mi hermano ganarse el trono. Incluso ahora, esa fuerza seguía bajo mi mando, la mayor prueba de su confianza y mi escudo más fuerte. Miré a mi hermano observándolo atentamente, preguntándome si le había ordenado en secreto que me pusiera a prueba. Si la sospecha realmente se había apoderado de su corazón, entonces tendría que empezar a planear mi retirada. ¡Basta! La voz furiosa de mi hermano resonó en el pasillo. Todos en la cámara cayeron de rodillas al unísono, implorando perdón. Envía a la consorte Ling de vuelta a los aposentos de la emperatriz, tronó mi hermano, y que su majestad la castigue severamente. La consorte Ling tembló con lágrimas derramadas mientras dos criadas se la llevaban a rastras. Incluso cuando se iba, seguía sin entender que había hecho mal. Pero yo no me atreví a relajarme ni un instante. De inmediato caí de rodillas ante mi hermano, fingiendo pánico. Hermano, fue realmente inapropiado que yo dirigiera 20.000 soldados. Te lo ruego, llévalos de vuelta. Me sujetó de los brazos al instante y me levantó. La ira aún brillaba en sus ojos. Nunca quise decir eso, dijo con brusquedad. La consorte Lin debió de haber sido provocada por alguien. Averiguaré quién fue y te daré una explicación. Sin embargo, sus palabras no me consolaron, solo me inquietaron aún más. Si ya estaba culpando a algún instigador, entonces la duda ya se había arraigado en su corazón. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras aprovechaba la oportunidad de hacer mi parte. Me arrojé a sus brazos, sollozando amargamente. Hermano, por favor, únete al ejército si es necesario. Ya no tengo fuerzas para preocuparme por nada. ¿Sabes? Incluso Tianjun, mi propia hija, me dejó de lado por un hombre, negándose a llamarme madre. Mi hermano suspiró y me dio unas palmaditas suaves en la espalda. Lloré con más fuerza, dejando que el sonido llenara la sala. Los guardias imperiales sabían todo lo que ocurría en la capital. Debía de haberse enterado ya de la desgracia sufrida en mi banquete de cumpleaños. Entre jadeos continué con la voz temblorosa. Y eso no es todo. Incluso mi marido tiene una amante. Hermano, cuando luché a tu lado a sangre y fuego, él le susurraba amor a otra mujer. Mientras yo arriesgaba mi vida en el frente, él estaba en el ala oeste contemplando la luna con ella. Cada palabra que pronunciaba le recordaba las dificultades que había soportado para ganar su trono, cada lágrima, una súplica de compasión. Mi hermano era emperador, un hombre rodeado de miles de mujeres. No podía comprender el dolor de una esposa. Pero jamás permitiría que se manchara el honor de la casa real. Sin importar la influencia que tuviera el consorte Ling, ahora veía a Chu Yuanqiu con recelo. Y por culpa mía, en lugar de despojarme del mando, me otorgó tesoros aún mayores, tributos de reinos lejanos. Cuando regresé a la residencia de la princesa, mi rostro no delataba alegría. Hice girar un delicado abanico redondo en mi mano, cuya superficie estaba incrustada con la rara técnica Dianqui, y sus plumas azules brillaban bajo la luz. La propia emperatriz había suplicado por uno, pero mi hermano nunca se lo había concedido. Ahora estaba en mi poder. Aún así, no sentía satisfacción. Chu Yuanqiu había desafiado la dignidad de la familia real al tener una amante, y aún así, mi hermano no lo había castigado. Si el duque Wei usaba a ese feto para afianzar su control sobre la corte, Chu Yuanqiu me pisotearía, me humillaría sin remedio. No, el niño en el vientre de la consorte Ling nunca debe nacer. Al llegar a las puertas de mi residencia, la voz estridente de Chu Tianjun atravesó el aire. ¿Quién te dio el derecho a negarme el crédito en la tienda? ¿Cómo te atreves a conspirar a espaldas de mi madre? Se lo diré y los venderá a todos. Tú sí, tú, vieja bruja. No te creas tan importante solo por haber cuidado a mi madre. Soy su hija, si quisiera verte muerta, ya estaría saliendo de una tumba poco profunda. Entonces llegó el tono cansado y decepcionado de la enfermera Lu. Señorita, si no fuera la hija de la princesa, estaría arrodillada ante mí, llamándome señora Lu. El rostro de Chu Tianjun se sonrojó de furia. Se burló. Esclavo insolente. Qué atrevido de tu parte olvidar tu lugar. En cuanto vea a mi madre, haré que te castigue por desafiar a tus superiores. Madre. Se giró al verme. Su ira se transformó al instante en una mirada de lastimero agravio.
Se dirigió hacia mí, quizá pensando que aún podía caer en mis brazos como antes. Pero antes de que pudiera dar 2 pasos, los guardias del palacio le bloquearon el paso. Dio un pisotón, con la voz chillona por la frustración. Mamá, diles que se vayan. Quiero entrar. Tengo hambre. Quiero volver a dormir en mi cama de seda. No sabes lo que es. La casa de la familia Wang es miserable. 3 habitaciones diminutas para más de una docena de personas. Me dieron una habitación para mí solo, pero los ronquidos de la habitación de al lado eran tan fuertes que no pude dormir en toda la noche. Y hay ratas así de grandes. Mira. Abrió las manos de par en par con los ojos abiertos, con un horror infantil. Se arremangó y mostró su brazo, salpicado de manchas rojas. ¿Ves? Solo llevo un día allí y ya me está saliendo urticaria. Llama al médico imperial, madre. Su voz estaba cargada de autocompasión, pero no dije nada. Sin consuelo. Sin calor. Solo silencio. Vi un destello de disgusto en sus ojos antes de que se lo tragara y lo intentara de nuevo, bajando el tono. Madre. Sé que me equivoqué. No me di cuenta de lo pobre que era la familia Wang. No lo volveré a ver, lo prometo. Por favor, perdóname por esta vez. Déjame volver a casa. Seguía sin responder. Mi mirada se posó en una sombra cerca de la pared, una esquina de una bata apenas visible. Yu Tianyun no tenía ni idea de que, desde que salió de la residencia de la princesa, guardias ocultos la habían seguido a cada paso. Todo lo que decía, todo lo que hacía, lo sabía. Incluso el veneno que ella y Wang Jian conspiraron para introducir en el pozo de mi residencia. Una vez pensé que Yu Tianyun era simplemente una tonta. Ahora veo que había subestimado gravemente su crueldad. Ordené que la detuvieran. Al registrarle las mangas, se encontró un pequeño paquete de pólvora. Al mismo tiempo ordené que sacaran a Wang Jian, quien se había refugiado tras un muro. Cuando Yu Tianyun vio que su plan había sido descubierto, su mirada recuperó esa familiar mezcla de furia y odio. Me miró fijamente a mí erguida con mi túnica ceremonial, y gritó con voz ronca. Esta residencia pertenece en parte a mi padre. De no ser por él, este lugar habría sido cenizas hace mucho tiempo. Y tú, no eres más que una prole con armadura, solo sirves para liderar soldados en la batalla. Ni siquiera puedes administrar una casa, ni conquistar a un marido, ni mantener unida a una familia. Si no hubieras nacido princesa, ¿quién te querría? ¿Dónde está papá? Quiero ver a papá. No me dejarás sufrir así. Yu Yuanqiu. Hacía tiempo que se había refugiado en los brazos de su ama. Solo entonces me di cuenta de que durante todos esos años que hice la vista gorda, él había llenado de veneno a nuestra hija. De él me ocuparía más tarde. Por ahora, que disfrutara de unos días más tranquilos. Levanté la mano con voz fría y autoritaria. La hija de Yu, de conducta depravada, que se atrevió a tramar daño contra la princesa, junto con su cómplice, serán castigadas con 20 latigazos cada una. Mi hija, tan orgullosa de llamarse hija de una princesa, pero tan pronta para despreciar a la madre que se abrió paso a sangre y fuego. Muy bien. Le enseñaría con mis propios métodos. En sus ojos la incredulidad brilló cuando trajeron el banco de castigo. Ella y Wang Jian se vieron obligados a bajar. Solo cuando la primera vara golpeó comprendieron que no era un farol. No ordené a los verdugos que fueran crueles, que fuera una última clemencia, un tenue hilo de compasión maternal. Las maldiciones de Yu Tianyun se convirtieron en gritos, luego en sollozos, hasta que lágrimas y mocos le cubrieron el rostro mientras suplicaba perdón. Tras los 20 golpes, ordené que los 2 cuerpos inertes fueran devueltos a la casa Wang. 2 días después, volví a entrar en el palacio. Antes de entrar, empapé un pañuelo en agua de jengibre y me lo froté con fuerza en los ojos hasta que se me enrojecieron e hincharon. Cuando mi hermano me vio bañado en lágrimas, se sobresaltó. Le conté todo, como Yu Tianyun había intentado volver a la residencia de la princesa para envenenarme, como el príncipe consorte albergaba ambiciones solo superadas por las del emperador y como había conspirado con otros a mis espaldas. Los ojos de mi hermano se oscurecieron con una reflexión sombría. Xiaoba, dijo al fin, ¿qué quieres?
El príncipe consorte es, después de todo, el hermano mayor de la consorte Lin. Quizás sus palabras fueron descuidadas, no maliciosas. Ambicioso, sí, pero no ha hecho daño a nadie. Y este asunto del veneno, puede que sea un malentendido. Recuerda, ella sigue siendo tu hija. Xiaoba, mi título. Pero nos habíamos prometido hace mucho tiempo que no habría formalidades entre nosotros. Que el usar a mi título ahora significaba una cosa. El feto y el vientre de la consorte Lin le importaban más de lo que yo había imaginado. Sin embargo, una vez tensado el arco, la flecha no se puede detener. Yo, tu hermana, deseo divorciarme de mi esposo, dije con firmeza, romper mi vínculo con Chu Tianyun y cortar todos los lazos con la casa del duque Wei. Apenas había terminado de hablar cuando mi hermano golpeó la mesa con la mano y se puso de pie. Basta. ¿Has perdido el juicio? Ya eres demasiado viejo para tanta imprudencia. San Jing no es lo suficientemente inteligente. Si la consorte Ling da a luz a un príncipe, lo criaré yo misma. Pero el niño necesitará un pilar en el que apoyarse. La casa del duque Wei por sí sola no basta. Xin Jing, el príncipe Jing, su primogénito, no fue reconocido como heredero por carecer del favor de su padre. La mirada de mi hermano era clara. Quería que me convirtiera en el protector del futuro hijo de la consorte Lin. Me puse de pie, lo miré a los ojos y bajé lentamente el cuello de mi túnica. Allí, en mi hombro, había una cicatriz roja oscura, antigua pero aún vívida. Cuando te defendí en el campo de batalla, dije en voz baja, Su Majestad me prometió un deseo. Hoy te pido que cumplas esa promesa, concede a la princesa permiso para divorciarse de su esposo. La ira de mi hermano estalló. Sus ojos se posaron en la cicatriz y luego se apartaron como si le hubieran quemado. Antes de que pudiéramos continuar, un eunuco irrumpió en la cámara, sin aliento. Su Majestad. Desastre, la consorte está sangrando. La consorte Lin sufrió un aborto espontáneo por comer demasiados cangrejos. El emperador ordenó registrar el harén, pero no se encontró nada más. Desesperada, intentó desviar la sospecha hacia mí. Se aferró al brazalete de jade que le había dado y gritó. Debía ser este brazalete. Desde que lo usé me duele el estómago, no lo soporto. La consorte Ling no entendía el valor del brazalete, pero mi hermano sí. Antes de que pudiera detenerla, lo arrojó al suelo, haciéndolo pedazos. El sonido resonó por el pasillo. Los ojos de mi hermano se enrojecieron de furia. Ese brazalete, dijo con voz ronca, fue la última posesión de nuestra madre antes de morir. Mi hermana te lo dio, prueba de su respeto, y tú le pagas con mentiras y destrucción. La consorte Ling, tras perder a su hijo, fue degradada de inmediato y arrojada al palacio frío. Incluso mientras los guardias se la llevaban a rastras, ella gritó. Es solo una pulsera. ¿Cómo podría una baratija importarme más que yo? Evité sonreír y me incliné, dejando que las lágrimas ocultaran la satisfacción en mis ojos. Tenía razón. Era solo una pulsera. Pero mi hermano recordaba más que la pulsera en sí. Recordaba a nuestra madre arrodillada en la nieve, pidiendo medicinas para él hasta que su salud se quebró. La recordaba dando sus míseras recompensas a los eunucos de palacio, comprando palabras amables en su nombre. ¿Y yo? Solo recordaba una cosa. Como una vez me empujó a un río helado, incriminó a otra consorte por el crimen y allanó el camino para que su amado hijo ascendiera al trono. Al contemplar los fragmentos destrozados en el suelo, mi mirada debió ser idéntica a la de mi madre aquel día de invierno. Fría, inquebrantable y absolutamente despiadada. No fue de extrañar que, furioso por haber perdido a su hijo nonato y sintiendo insultado el honor de su madre, mi hermano real arrojara a la consorte Ling al gélido palacio. Pero no había garantía de que se quedara allí para siempre. Miré a la enfermera Lu que estaba detrás de mí. Ella comprendió al instante y se retiró silenciosamente del pasillo. Mientras yo viviera, la consorte Ling jamás volvería a salir del frío palacio. Una mujer capaz de concebir no es rara. Ya había preparado a varias hermosas mujeres de tierras lejanas, que esperaban justo al otro lado de las puertas del palacio. A mi orden entrarían en palacio cada uno como un par de ojos y oídos leales a mí. Al fin y al cabo, a los hombres nunca se les debe dar demasiada libertad. Si se les deja desatendidos, se vuelven salvajes.
3 días después salí del palacio con el decreto imperial que permitía el divorcio. Antes de partir, pasé por la oficina de astronomía. El astrónomo jefe me recibió en persona con una profunda reverencia. Sonreí levemente y pregunté, he llegado a esta edad, solo para terminar solo. Dime, ¿no te parece lamentable? Se quedó paralizado, apretó los dientes y respondió, Su Alteza goza de buena salud y es bendecida con longevidad. Anoche leí las estrellas, su destino es de abundancia, bendecido con muchos descendientes. Es la voluntad del cielo. Por favor, Su Alteza, esté en paz. Solté una suave carcajada y me fui. Mi siguiente destino era el Callejón de las Flores, donde me esperaba mi amante. Frente a ella, le lancé la carta de divorcio directamente a Yu Yu y, con la cara llena, le pisé la cabeza, presionándolo hasta que aceptó el decreto. Ahora, dije con serenidad, puedes estar orgulloso junto a la mujer que amas. A partir de hoy, sus hijos ya no tendrán que llevar títulos bajos ni soportar el desprecio ajeno. ¿Qué pasa? ¿No pareces contento? Cuando lo desnudé y lo arrojé al callejón para que la gente se burlara de él, seguía gritando con voz ronca, Sinsudi, no seas tan orgullosa. Cuando la consorte Ling dé a luz al heredero imperial, te haré pagar. Reclamaré todo lo que es mío. 30 años al este del río, 30 años al oeste, ni te atrevas a... Me reí con frialdad. Después de tantos años como marido y mujer, aún no había aprendido cómo hago las cosas. Si uno arranca la mala hierba, también hay que quemar las raíces sin dejar rastro. La noticia de mi divorcio se extendió por toda la capital en menos de medio mes. Sin embargo, la residencia de la princesa permaneció intacta, y los invitados seguían entrando y saliendo como si nada hubiera cambiado. Algunos se negaban a creer que yo pudiera ser tan despiadada. Esperaron, especulando sobre cuándo podría traer de vuelta a Yu Tianyun o perdonar a Yu Yuanqiu. Pero con el paso de las semanas, mi postura no flaqueó en lo más mínimo. Al contrario, cada vez llegaban más historias sobre ese padre y esa hija a mis oídos. El día que me divorcié de él, Yu Yuanqiu regresó inmediatamente a la finca del duque Wei, trayendo consigo a su amante. En ese momento el duque desconocía nuestro divorcio, y el propio Yu Yuanqiu aún desconocía que la consorte Ling había perdido a su hijo y había sido desterrada. El duque simplemente pensó que estaba enfadado por el embarazo de la amante y que nuestra disputa era pasajera. Antes de partir hacia la corte, incluso le aconsejó a su hijo con dulzura, no te pelees con la princesa. Nuestra casa aún depende de ella. Es una mujer, solo dile unas palabras dulces como antes, y seguro que te permitirá tomar una concubina. Pero Yu Yuanqiu no escuchó. En cuanto el duque se fue, le ordenó a su madrastra que preparara comida y ropa para su amante. La duquesa, aunque humillada, aguantó por el bien de la familia, forzando una sonrisa mientras servía al hijo ilegítimo que siempre había despreciado. Mientras tanto, Yu Yuanqiu seguía soñando su gran sueño, un hombre inferior al emperador, pero superior a todos los demás. Contaba los días esperando que su consorte Ling diera a luz a un príncipe, para que yo fuera avergonzado ante la corte. Incluso le susurró a su ama, ten paciencia. En cuanto me nombren cuñado del emperador, te haré mi legítima esposa. Viajarás en un gran sedán de 8 plazas al cruzar las puertas. Con suerte tendrás una hija, que luego podrá casarse con el hijo de la consorte Ling, y un día, serás madre de la mismísima emperatriz. Nuestros días gloriosos están a la vuelta de la esquina. Pero esos días gloriosos nunca llegaron. Antes de que pudieran siquiera empezar, la furia del duque se desató. Había sido reprendido por el emperador en audiencia pública, despojado de su salario, burlado por sus pares, y finalmente se enteró de que yo había dejado de lado a Yu Yuanqiu. Al regresar a casa, irrumpió en los aposentos de su hijo y lo golpeó con fuerza en la cara. Yu Yuanqiu, sonriendo tontamente mientras se preparaba para preguntar por la salud de su consorte Lin, se quedó paralizado a media frase, aturdido por el golpe que lo dejó sin aliento. Desgraciado infiel. Inútil. Rugió el duque Wei, y su voz resonó por el patio. La princesa se divorcia de ti, ¿y te atreves a ocultármelo? Has perdido tu posición como consorte real, y ahora incluso tu puesto en la Academia Imperial. Debería matarte a golpes, desgracia sin valor. Yu Yuanqiu recibió varias patadas antes de empujar a su padre. Se agarró la cara, confundido. Es solo un asunto menor.
¿Y qué si ya no soy el esposo de la princesa? Una vez que la consorte Ling dé a luz al heredero imperial, seré el cuñado del emperador, tal vez incluso su suegro. La visión del duque se oscureció y casi se desploma. Cuñado. Suegro. Tonto. Por las palabras de su padre, Yu Yuanqiu finalmente supo que la consorte Ling había perdido a su hijo. Debía ser la venenosa Insudi. Ella mató al niño sin duda. Gritó, temblando de rabia. Ven, padre. Entraremos al palacio y exigiremos justicia. Pero el duque Wei se liberó del brazo gritando, Su Majestad ya ha investigado personalmente. Utilizó todos los medios de interrogatorio, pero no encontró la más mínima conexión con la princesa. Y su voz se quebró. La consorte Ling ha muerto. Murió repentinamente en el Palacio Frío. Se desconoce la causa. El sueño se hizo añicos. Yu Yuanqiu cayó de rodillas. Se acabó, pensó aturdido. Todo terminó. En cuanto a Yu Tianyun, la situación no mejoró. Cuando se mudó a la casa Wang, toda la familia festejó como si el año nuevo se hubiera adelantado. La hija de una princesa había elegido a su hijo, sin duda una bendición de sus antepasados. Incluso cuando la renegaba públicamente y la golpeaba, se negaban a creerlo. Al fin y al cabo, solo tenía una hija. Pero Yu Tianyun no traía dinero y no soportaba las dificultades. Sus heridas la dejaron postrada en cama, llorando sin parar. Desesperada, Wang Jian sacrificó a la única gallina ponedora de la familia para preparar su caldo. La madre de Wang, con el corazón adolorido, pateaba el suelo con angustia. Sin embargo, tras un solo sorbo, Yu Tianyun tiró el tazón al suelo. «Esto es asqueroso. ¿Cómo puede alguien beber esto? Ya no me amas, ¿verdad?», espetó. Los hijos pequeños del hermano mayor de Wang Jian se mordieron los dedos, mirando con avidez el caldo derramado que se empapó en la tierra. Los corazones de los adultos se encogieron con silenciosa amargura. Sus sonrisas hacia Yu Tianyun se enfriaban cada día. Para ayudarla a recuperarse, Wang Jian pidió dinero prestado a todos los vecinos y familiares que pudo encontrar. Incluso usó los pocos ahorros que su madre había reservado para los gastos del funeral y gastó cada centavo en complacer a su noble esposa. Pero en cuestión de días, llegó a su límite. Yu Tianyun se volvió cada vez más exigente. Un día se quejaba de los ratones, al siguiente de que la cama era demasiado dura, y luego de que la comida no era de su agrado. Su frase favorita era, cuando vivía en la residencia de la princesa, nunca sufrí tanto. Por ti me he rebajado tanto, pero así es como me tratas. Wang Jian solo pudo apretar los dientes, tranquilizándola con una mano mientras apaciguaba a su resentida familia con la otra. Por fin, cuando ella recuperó la salud y pudo volver a caminar, empezó a actuar. Con falsa dulzura la instó a volver conmigo, a pedirle perdón a la princesa y quizás algo de dinero. Pero Yu Tianyun, testaruda y orgullosa, se negó a rendirse. Su primera pelea estalló esa noche. En un arranque de ira, Wang Jian la golpeó en la cara. Ella se quedó paralizada, con una mano agarrándose la mejilla y los ojos abiertos por la conmoción y el dolor. Al darse cuenta de lo que había hecho, Wang Jian se desplomó de rodillas, agarrándose las piernas y sollozando. «Yun, es mi culpa, soy un inútil. Ni siquiera puedo alimentarte bien. Has sufrido mucho por mi culpa. Y me rompe el corazón. Solo quería que hicieras las paces con la princesa, para que no tuvieras que vivir así. Naciste de sangre noble, no deberías soportar tanta miseria. Si la princesa te perdona, si te devuelve la tranquilidad, aunque me cueste la vida, me conformaré». Sus lágrimas y su voz temblorosa conmovieron su corazón, que se conmovía con facilidad. Secándose la cara, Yu Tianyun suspiró suavemente, movido por la compasión en lugar de por la sensatez. «Está bien. Incluso sin ella, puedo vivir bien. Espérame. Todavía tengo muchos amigos de la capital. Todos me debieron favores alguna vez. Los visitaré, seguro que me ayudan. Volveremos a vivir con comodidad». Pero ella era ingenua. Cuando fue con sus antiguos amigos, ninguno le abrió la puerta. Ella golpeó y gritó con furia en aumento. «Maldita desagradecida. Te di un juego de horquillas de rubí.
Te llamaba mi querida hermana, y ahora me tratas así. Fui ciega al no confiar en ti. Dentro, la segunda señorita de la casa del ministro de Derechos reprimió una risa tras su abanico. Regalos tuyos. Los regalos vinieron de la hija de la princesa. Pero como la propia princesa declaró no tener hija, y toda la capital lo sabe, ¿quién eres tú para fingir? Vete ahora antes de que te eche. Yu Tianyun tocó todas las puertas que pudo, solo para encontrarse con el rechazo una y otra vez. Al atardecer, regresó a la casa de los Wang con las manos vacías. Y esta vez, la cortesía se había esfumado. Se burlaron de ella, la despreciaron, la empujaron y la maldijeron. Hasta que incluso la tierra bajo sus pies pareció despreciarla. Permaneció allí en frío silencio, Wang Jian no se movió para detenerlos. En ese momento Yu Tianyun finalmente comprendió la gravedad de su error. Cuando Yu Tianyun y Yu Yuanchou llegaron juntos al salón de la princesa, no me sorprendió en absoluto. Sentado en la silla principal, los observé, Yu Yuanchou adulando, Yu Tianyun demacrado, sin sentir nada. Tianyun, aún joven, tartamudeaba y no encontraba las palabras. Yu Yuanchou, en cambio, se golpeó la cara 2 veces con gesto teatral, luego se arrodilló, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y suplicó con sinceridad: Su Alteza, la codicia me cegó. Tenga piedad de los 17 años de matrimonio que nos separan, sálvame esta vez. Un día como esposo, 100 días de gratitud. Hemos superado dificultades juntos. No puedes abandonarme por un solo error. Ante eso Tianyun se recuperó lo suficiente como para arrodillarse junto a su padre, gimiendo: Madre, todo es culpa mía. Tengo mala vista y un juicio necio, confundí la basura con perlas y traicioné tu buena voluntad. De ahora en adelante cambiaré, te pondré por encima de todo. Miró la horquilla enjollada en mi sien, se mordió el labio y suplicó: Soy tu única hija. No puedes descuidarme. Sonreí y acaricié suavemente mi vientre, donde una pequeña vida se agitaba y crecía cada día. Esa niña, bajo ninguna circunstancia dejaría que siguiera los pasos de Yu Tianyun. Hija única, pensé. No pronto eso dejaría de ser cierto. El astrónomo imperial había predicho que mi fortuna sería de muchos hijos y grandes bendiciones. Ambos, padre e hija, se habían aferrado a una pizca de esperanza. Ahora miraban mi vientre con horror. ¿Cómo es posible? Lloraban. ¿Cómo puedes tener un hijo? ¿Con quién? Yu Yuanshou reaccionó con violencia, saltando y chillando. La enfermera Liu, siempre vigilante detrás de mí, temía que me hiciera daño a mí o al niño. En cuanto se abalanzó, ella hizo una señal a los guardias del palacio, quienes lo interceptaron a unos pasos. Inyectado en sangre, se alzó en su círculo y aulló: ¿Te atreves a traicionarme? Sinsudi, ¿te atreves a tomar otro esposo? Mata a ese cabrón y déjame volver a la residencia de la princesa. Sus maldiciones eran obscenas, me dolían los oídos, hasta que alguien me los tapó con suavidad. Un joven apuesto y gentil, con los ojos llenos de sereno afecto, estaba detrás de mí. Su voz era suave como el agua. Su Alteza, no permita que esas palabras la ensucien. El contraste entre ese joven refinado y el lado arruinado de Yu Yuanshou fue inmediato. Le di una palmadita en la mano al joven y le indiqué que se retirara, luego presenté a la pareja congelada frente a mí. Este es el padre del niño, el joven amo, hijo del actual gran tutor. Cuando nazca solicitaré al tribunal que organice el matrimonio. No es un amante ilícito, será mi nuevo yerno, el yerno que la princesa elija para adornar su casa. Tras sacarlos de la residencia de la princesa, ordené que los vigilaran en secreto. Yu Yuanshou regresó a la finca del duque Wei. Apenas cruzó el umbral, el duque lo llamó al estudio. Los hombres hablaron durante más de 1 hora. Al salir, el rostro del duque estaba negro como el carbón, y la mejilla de Yu Yuanshou tenía 2 bofetadas rojas como la sangre. Murmurando con descontento, Yu Yuanshou dijo: Es solo una mujer debe confiar en un hombre. Aún no estoy muerto, ¿cómo se atreve a pensar en otro marido? No lo permitiré. El duque se detuvo y advirtió con severidad: Más te vale hacer cambiar de opinión a la princesa. Si no, márchate de la finca Wei. De ahora en adelante no tendré un hijo como tú. Yu Yuanshou accedió de inmediato y juró que regresaría a la residencia de la princesa.
Me pregunté cómo planeaba persuadirme y entonces supe, sobresaltado, que había ido a buscar a Wang Jian. Cuando la enfermera Lu se enteró por los espías del palacio, rechinó los dientes con furia. Yu Yuanzhou había instado a Wang Jian a embarazar a Tianjun y luego a revelar el asunto para que, si no aceptaba a Tianjun, la convirtiera en su concubina. Convertir a la hija de la princesa en concubina, qué descaro. Yu Yuanzhou, maldito. Al fin y al cabo, era el padre biológico de Tianjun. En ese momento Yu Tianjun alimentaba al pequeño hijo de Wang Jian. El pequeño, de unos pocos años, esparcía arroz por todas partes. Las mejores prendas de Tianjun habían sido empeñadas hacía tiempo por Wang Jian. Ahora vestía una túnica tosca y desaliñada, con el cabello enredado y la cara y la ropa manchadas de gachas. El niño en sus brazos se retorcía y gemía: «Te comiste mi pollo. Quiero pollo. Dame mi pollo». Enfurecido, Tianjun arrojó el cuenco y al niño al suelo. El cuenco se hizo añicos y el niño prorrumpió en un grito agudo y desgarrador. Al oír el alboroto, la madre de Wang Jian salió furiosa y, sin decir palabra, le dio una fuerte bofetada a Yu Tianjun. Enfurecida, Tianjun intentó contraatacar, pero ¿cómo podría competir con una campesina curtida por años de trabajo? La golpearon hasta que su rostro quedó cubierto de sangre, desplomándose en el suelo, sollozando en silencio. «Esperen. Cuando regrese a la residencia de la princesa, todos pagarán por esto». Ella gritó. La madre de Wang Jian se sacudió el polvo de la ropa y se burló. «Una inútil que nadie quiere, soñando con volver al salón de la princesa. Todos supimos que la princesa está embarazada. Siempre has traído desgracias. ¿Qué te hace pensar que aún puedes llamarte una dama noble?». Me acaricié la barbilla, ligeramente divertida. Me pregunté si, después de ser tratada así, finalmente reconsideraría sus decisiones. El día que mi hijo cumplió un mes, la celebración llenó la residencia de la princesa de música e invitados. Mi esposo Suosi, ahora oficialmente el nuevo príncipe consorte, permanecía a mi lado protegiéndome. En medio de la alegre multitud, se desató el caos. Yu Yuanqiu irrumpió arrastrando a Yu Tianjun. Estaba en avanzado estado de gestación y lloraba desconsoladamente delante de todos. Estaba irreconocible, delgada, andrajosa, con el rostro pálido y hundido. Si Yu Yuanqiu no la hubiera traído, quizá nunca habría sabido que esta patética mujer fue mi orgullosa y hermosa hija. La mujer con la que un hombre se casa es su esposa, lloró, pero quien lo sigue por voluntad propia es solo una concubina. Me fui con Wang Jian sin título, y ahora estoy embarazada de él. Su familia dice que si no me aceptas de vuelta, me obligarán a ser su concubina. Madre, no puedes quedarte de brazos cruzados y dejar que tu hija sea concubina. Yu Yuanqiu suspiró con dramatismo. Su Alteza, aunque se niegue a perdonarme, ¿cómo puede ser tan cruel con la pobre Tianjun? Mírala. Puedes ver la crueldad con la que la han tratado los Wang. Eres su madre, ¿cómo puedes ignorar su sufrimiento? Los invitados comenzaron a susurrar. Algunas damas de buen corazón se acercaron, murmurando. Su Alteza, los lazos de sangre son inseparables. La pobre chica se ha arrepentido, ¿por qué no darle otra oportunidad? Amitabha, mírala. Cubierta de moretones, la pobre. Tráela a casa, princesa. Tu residencia tiene de sobra, y el niño que lleva dentro es tu nieto, después de todo. Sonreí con frialdad. ¡Qué atrevida, Yu Tianjun! Pensé que si regresaba en secreto presentando las intrigas de Yu Yuanqiu y Wang Jian como arrepentimiento, aún podría dejarle una forma de vida. Pero en efecto, era la hija de su padre, estúpida y cruel a partes iguales. Miré a Yu Yuanqiu con burla. Tú, su padre, te quedaste de brazos cruzados mientras la golpeaban sin hacer nada. Y ahora vienes a acusarme. Entonces me volví hacia las mujeres, implorando clemencia. Si alguien aquí realmente la compadece, llévenla a casa y críenla ustedes mismos. No tengo compasión de sobra. Una hija sin sangre real, exista o no, me da igual. Mi voz resonó por todo el pasillo. Nadie se atrevió a hablar de nuevo. Di mi orden con frialdad: rompe una pierna de Yu Yuanqiu. Golpea a Yu Tianjun 20 veces. Entonces échalos a ambos. Tianjun yacía despatarrado en el suelo, gimiendo. Madre, por favor.
Mi padre me obligó. Me obligaron a usar mi reputación para amenazarte. Nada de esto fue mi voluntad. Sé que me equivoqué. Por favor, no me alejes. Negué con la cabeza, tranquilo como el agua. Demasiado tarde, Yu Tianjun. Conozco sus planes desde hace mucho tiempo. Tuviste 1000 oportunidades y las desperdiciaste todas. Ahora, los recupero. Cuando la compasión la abandonó, la desesperación de Tianjun se transformó en locura. Gritó. ¿Con qué derecho tienes otro hijo? Sin ese mocoso, solo me tendrías a mí. No te dejaré tener otro. La residencia de la princesa me pertenece. Es todo mío. Todo. Me puse de pie con la mirada fija como el acero, y declaré ante la multitud. Cualquiera que se atreva a ayudar a esos dos será enemigo de la casa de la princesa. Entre ellos y yo, no hay cielo que compartir. Derrotado, Yu Yuanqiu se alejó cojeando, dejando atrás a su hija, arrastrándose de vuelta a la finca del duque Wei. Pero antes de llegar a la puerta, los guardias lo detuvieron. Órdenes del amo, dijeron rotundamente. A partir de hoy, ya no eres de esta casa. El duque lo había repudiado públicamente. La duquesa fue aún más cruel. Ordenó que ahogaran a la amante y a su hijo, y luego entregó sus cadáveres a Yu Yuanqiu. Eres una porquería, se burló, incapaz de estar en manos de una duquesa. Esta es tu retribución. Yu Yuanqiu perdió la cabeza. Incluso mientras la muerte se lo llevaba, murmuró, soy el príncipe consorte. Soy el verdadero consorte de la princesa Zhao Hua. Son todos unos mentirosos. En cuanto a la familia Wang, como los despreciaba, manos invisibles se aseguraron de que sufrieran. Incapaces de soportar la presión, empacaron sus pertenencias y huyeron de la capital. Yu Tianjun se negó a irse, pero la ataron y la subieron a una carreta de mulas. En ese preciso instante acunaba a mi pequeño, suave y cálido, y reía mientras le enseñaba a formar sus primeras palabras. Mi esposo estaba sentado a mi lado, pulsando suavemente las cuerdas de su cadena. Y la residencia de la princesa por fin estaba en paz. El fin.